Muy buenas noches, amigos de toda la República Dominicana. Bienvenidos a Tema Libre en esta fiesta de Navidad. Así es. Buenas noches, Sergio Elena. Buenas noches, Giorgio. Buenas noches a todo el país. Bueno, esta noche tenemos a una figura de la política nacional que cada vez que viene a este espacio nos sentimos honrados, porque es un hombre que ha demostrado ser coherente con su pensamiento, un hombre que ha mantenido una dignidad como político poco común en los políticos dominicanos, y además de eso ha continuado siempre una línea de pensamiento que no ha variado nunca. Por eso el país le reconoce su integridad y lo reconoce como uno de los políticos más serios que tiene la República Dominicana. Esta noche estará en Tema Libre con nosotros el licenciado Atuey Camps. Gracias, don Giorgi, gracias, Sergio Elena. Sobre todo hay que agregar a todo lo que dijo Giorgi, que es un buen amigo nuestro de Tema Libre. Sobre todo, eso es lo primero. Sí. Y sus éxitos son mis éxitos. Gracias por aceptar nuestra invitación una vez más. Aunque ya esto, usted es parte de este programa. Así mismo es. Y sobre todo en estos días tan atareados ya de fin de año. Pero no podíamos dejar de tener una conversación con usted, don Atuey, sobre todo para ver, pasarle revista a todo lo que ha pasado este año, sobre todo en la parte política, y también ver un poco las expectativas para el año que viene. Ya prácticamente estamos nuevamente en un nuevo certamen electoral presidencial. ¿Y quién mejor que usted para hablar sobre todo lo que puede esperar el país en los próximos meses, en el próximo año? Bueno, yo no sé si empezamos por la actualidad, que es el tema de educación, pero yo creo que este ha sido un año de muchas dificultades, donde obviamente el gobierno ha tenido que emplear para sus proyectos una política de crédito que lo distancia mucho de lo que fue el gobierno de Joaquín Balaguer, porque el doctor Balaguer manejaba el día al día y le tenía bastante terror a los préstamos, el endeudamiento, por lo que eso significaba posteriormente en términos de mandato del Fondo Monetario y otros organismos internacionales. Y hasta de comprometer la soberanía nacional. Y de comprometer. Te lo digo porque en el gobierno de Salvador Jorge Blanco yo fui a ver al doctor Balaguer para que recibiera la delegación del fondo. Y dijo, yo lo recibo a usted, pero no quiero recibir. Claro, él no estaba en gobierno, pero no quería cargar con el costo que eso significaba, entre otras cosas, que sí cargó Salvador Jorge Blanco en la disciplina que se hizo de la economía y que costó sangre, sudor y lágrimas. En 1984. Exactamente. Entonces, este gobierno ha utilizado una política de endeudamiento que muchas veces las razones por las que se toma ese préstamo no me parece que hayan justificado realmente el sacrificio de las generaciones presentes y futuras que van a tener que pagar y el costo social y económico que eso significa. De todos modos, tengo que reconocer que el gobierno ha mantenido, con la asesoría del Fondo Monetario y otros organismos más, un control relativo, pero bastante efectivo, de la tasa del dólar y el incremento de la misma, es decir, la economía macroeconómica, ¿no? Sin embargo, pese a las cifras, en muchos casos maquilladas, de organismos oficiales, en donde no escapa el Banco Central, por supuesto, ha crecido la miseria en el país y ha crecido con niveles muy altos. ¿No cree usted en la cifra de un 7% de crecimiento en este año? En absoluto. No, eso se están utilizando mecanismos que no corresponden exactamente a la realidad. Cifra parecida tiene Perú en estos momentos, que ha alcanzado, pero no tiene la República Dominicana, en absoluto. En esa dirección, además, tú observas con la caída del turismo, la misma hecho que la Falconbis todavía no está trabajando la Placendón. Hay una serie de cosas que tú preguntas, bueno, ¿y de dónde que está captando el gobierno? De las telecomunicaciones, básicamente. Básicamente. El turismo se ha disminuido y demás. Entonces, tú tienes esa situación y tienes obviamente que admitir que el gobierno se ha lanzado a una serie de inversiones, como es los pasos de desniveles y también la segunda línea del metro. Yo creo que hay algunas cosas que son importantes y no me opongo al metro per se. Lo que estimo es
que es una inversión que no era prioritaria en estos momentos. ¿Por qué? Porque mientras tú tienes eso, tú tienes tu vecino país con un problema muy serio. No solamente de miseria, sino también ahora de salud. Y tenemos que recordar lo que significó la fiebre porcina africana, en donde tuvimos que ponernos en contacto los dos países y acordarlo para sacrificar toda la producción de cerdo del país y renovarla. Entonces ahora tú tienes el tema del cólera. Que no podemos eliminar toda la población Por para... supuesto. ¿Verdad que no? Es decir que... No, y vamos a estar claros lo que eso significó cuando Trujillo. Claro. La matanza del 37. Entonces, tú tienes que tener mucho cuidado con este tema, pero tienes que prestarle profunda atención y recursos. ¿Usted piensa que el principal problema que tiene la República Dominicana es el problema haitiano? En la medida que ese problema crece, nosotros cargamos con una gran cuota Sí, pero eso ha sido de la problemática haitiana. Sí, pero eso ha sido muy manoseado. Si tú me preguntas a mí, bueno, ¿cuál es el problema del pueblo dominicano? La falta de empleo, la falta de formación, educación, problemas de salud y, por supuesto, un desarrollo agropecuario que no se compadece con la política que hasta ahora se ha aplicado. Y hoy un nuevo ingrediente, la seguridad. Y la seguridad, por supuesto, con el tema del narcotráfico y demás. ¿Son culpables los haitianos? No son culpables los haitianos. Los haitianos son relativamente, es como tú decir que la inmigración hacia Puerto Rico, a Estados Unidos, ha creado la crisis norteamericana. No, hombre, no son los inmigrantes. Párese usted el día que paren los inmigrantes, a ver si no se va a parar Estados Unidos. Se le para Estados Unidos. Yo no me refiero a la persona, o sea, a los ciudadanos haitianos. Me refiero a la carga económica que representa la crisis haitiana, porque no es un secreto que los hospitales nuestros, en un alto porcentaje, están ocupados por ciudadanos haitianos, porque no tienen posibilidad de recibir atenciones médicas en su país. Sí. Y así vemos, el sector de la construcción, por ejemplo, está copado por ciudadanos haitianos. No, y la agricultura. Y la agricultura. Oye, una de las últimas veces que yo vi a Balaguer, me decía, ¿usted cree que eso es posible? Digo, ¿el qué? Los dominicanos no quieren recoger el café. Y tengo un amigo en Moca que ha decidido entregarle a haitianos la propiedad, que ellos cojan el 60% de la producción y que él reciba el 40%. Hay un problema serio de mano de obra, en términos de mano de obra para la zafra, de mano de obra para la recolección de café, para los trabajos duros, que lo están haciendo los haitianos. Pero eso ha sido una política en todos los gobiernos, sin excepción, desgraciadamente. Entonces, digo desgraciadamente, y tengo que decirlo también con la debida precaución. ¿Por qué? Porque yo conozco bastante Haití y he visitado Haití en las distintas etapas y conozco parte de los vagabundos que hay en Haití en el gobierno actual, y en gobiernos anteriores y demás, y cómo han manipulado los procesos electorales como lo están haciendo ahora. En esa situación tengo que decir también que el mercado natural más importante que tiene la República Dominicana es el mercado haitiano. Sí, es nuestro segundo socio comercial. Claro, los productores de huevo, por ejemplo, del Cibao Central, cuando le cerraron y le prohibieron la importación de huevo, óyeme, se resintieron. Pero fíjense que ni con el cólera ahora se ha podido cerrar la frontera. Exactamente. No se ha podido porque lo único que sí ha generado disturbio fue cuando se quiso cerrar la frontera. Lo que tú tienes que preguntarte es, ¿por qué no se ha hecho un corredor fronterizo en donde haya grandes almacenes y no tengan necesariamente que llegar hasta acá, la capital, el pequeño Haití y otras cosas más que están sucediendo? Entonces, el problema del pueblo haitiano es un problema también de su desarrollo. Y desgraciadamente, Haití fue explotada por muchísimas potencias, siendo la colonia más rica de todas las colonias que tenía Francia, ha pasado a ser la más pobre. Entonces usted observa que ha habido una serie de vagabundos gobernantes que lo que han hecho es robar los procesos electorales. Una vez fuimos a una delegación del Internacional a ver al presidente. Y bueno, estaba Preval, dicho sea de paso. Y estaban produciéndose incendios. Y fuimos a ver al presidente de la Junta Administrativa Electoral, que era el señor Manos, el que estaba así.
Y el señor Mano dice, bueno, aquí hay intereses del gobierno que están creando problemas muy serios. Días después, porque quería el gobierno que se prorrogara el proceso electoral, incendiaron la Junta y se tuvo que asilar el señor Magnus. Es decir, ese tipo de cosas, como también el hecho de que con las intervenciones que ha habido, que no haya un padrón realmente transparente, es una verdadera lástima. No, y sobre todo con la presencia de la comunidad internacional en Haití en estos Exactamente. momentos, ¿cómo es posible que prácticamente un país que está prácticamente tomado por la comunidad internacional no se pueda arbitrar un proceso que sea limpio? Exactamente. Es decir, para mí me resultó increíble. Yo pensé que eso iba a ser un proceso manejado por las mismas Naciones Unidas y por los organismos internacionales. Entonces, usted observa una cantidad de partidos políticos que de un modo u otro siempre aparece el partido, o fue de Aristide, o es de Preval, o es alguien que tiene obviamente que... Ahora están por robar el proceso a la señora Manigá, que yo sé de paso viene de una formación demócrata cristiana, Sí. porque su marido fue presidente y lo derrocaron. No, ellos son miembros de la Internacional Demócrata Cristiana. Exactamente. Entonces, la señora Manigá tiene derecho legítimo a ello. Bueno, que el artista que estaba aspirando no calificó, lo que sea. Bueno, hay que también investigar. Pero la comunidad internacional que está interviniendo debía de ser transparente. Hoy, o en estos días, para decirlo muy claro, llegó el presidente Clinton y la secretaria de Estado da unas declaraciones duras donde advierte al gobierno de que no esté metiendo la mano en el proceso electoral. Y en la reunión donde participó el presidente dominicano y el presidente, que es presidente Clinton, ahí se señala de modo muy claro que no se ha dado la cantidad de recursos que debía de darse, entre otras cosas, por los procedimientos burocráticos y la corrupción administrativa. Bueno, más claro de ahí no cabe. Pero entonces, si de verdad la comunidad internacional tuviera interés en que las cosas funcionaran en Haití, hubiese intervenido en ese proceso electoral, no lo dejara a la libre. A veces yo he llegado a pensar que la indiferencia tiene mucho que ver para después no tener que cumplir y tener siempre un pretexto. Totalmente de acuerdo. No se justifica que un país intervenido con la MINUSTAH, vamos a decir por los Estados Unidos, no pueda auspiciar su proceso electoral. Óigame, cuando este país fue intervenido en el año 65 y demás, ellos fueron los que auspiciaron al presidente Héctor García Godoy en un momento determinado y se hizo un proceso electoral. Usted señalaba con mucha propiedad el hecho de que... Déjame anotarte esto. Yo fui en un momento determinado a Haití cuando estaba el bloqueo y se produjo el bloqueo del país en un momento determinado. ¿Cuál entonces pasó a ser el sector que en definitiva estaba mercadeando? Colombia y Venezuela. Entonces ese mercado tan importante para la República Dominicana terminó siendo un mercado de Colombia, Puerto Rico, Venezuela y demás. Entonces nosotros no podemos abandonar ese mercado. Para esta sociedad es importante ese mercado. Ahora bien, hay que establecer reglas claras. Yo entiendo el problema nacional y las presiones legítimas del pueblo en relación con que si este es un país con problemas y dentro de esos problemas tiene lo poco que tiene o lo mucho que tiene, distribuirlo en dos países es un lío. Además, vamos a estar claros, somos dos culturas diferentes. Hablar de fusión, ese fue un recurso electoral. Disculpa. Sí. Usted señalaba, le repito, con mucha propiedad, que la mano de obra dominicana ha sido desplazada en el área de la construcción, en el sector agrícola. Me atrevería a decir también que en gran parte del sector turismo. Uno va a los hoteles en Bávaro, por ejemplo, y una gran cantidad de empleados en los hoteles son haitianos. ¿A qué usted atribuye eso? ¿A que el dominicano no quiere asumir ese tipo de trabajo fuerte en la construcción, la agricultura? En el sector turismo el trabajo no es tan fuerte, pero bueno. O al hecho de que la mano de obra haitiana es más barata. ¿Cuál es el motivo? ¿O ese que el dominicano se ha ido desplazando hacia las ciudades más importantes? Tengo entendido que unas 8 o 9 provincias reúnen el mayor porcentaje de ciudadanos dominicanos. El campo, el dominicano ha abandonado el campo. Sí, ¿Cuál es la causa de eso? ¿Por qué abandonar el campo? Porque no hay estímulo. El productor siembra hoy, por ejemplo, ajíes, y te baja el mercado, supongamos que tuviera 2,000 pesos el quintal, y te baja 250 pesos el quintal. Entonces, no cubre ni siquiera los gastos. Entonces, el otro tema es la sequía. Entonces,
tú ves el tema de los invernaderos, que me parece muy bien, una política que se fomenta los invernaderos, pero y los costos son sumamente elevados. Un gobierno realmente sensible a ese tipo de problemas hasta subsidiaría parte del costo de esos invernaderos, o hasta montaría una fábrica de invernaderos que no es muy difícil hacerla, con modelos especiales y en gran parte convertir este país en una gran hortaliza. Óigame, ese es uno. El otro es que la mano de obra más barata. Entonces tú ves cómo el contratista, como el ingeniero, acude a ese sector. Y tercero, también hay que decirlo, muchos dominicanos, hay una serie de trabajos que ya no los quieren hacer. Pero lo hacen en Estados Unidos porque en Estados Unidos obviamente se paga la hora en condiciones mucho mejores. Es más, los dominicanos no es que sean haraganes, se van a Alaska. En Alaska hay muchísimos dominicanos a trabajar con ese frío, sin embargo. ¿Pero por qué? Porque en Alaska se le paga un salario muy superior. Entonces se sacrifican, van allá y después que ya están en Alaska también se quedan en Alaska, ¿eh? ¿Puede sustentarse la producción nacional en el consumo local? ¿O usted entiende que deberíamos diseñar políticas de exportación de los productos dominicanos hacia mercados como por ejemplo las islas del Caribe, que vivimos de espalda a ellas, donde hay un alto consumo de importación de productos? Al principio del siglo pasado, el mercado que había en goletas, suplíamos los dominicanos, desde San Martín pasando por Curazao, Aruba y demás. Usted va ahora a Aruba y se encuentra que barquitos venezolanos son los que exponen en el mercado de pescado y demás, lo que hacían antes los dominicanos, a principios del siglo pasado. Ahora bien, eso ha cambiado. No tenemos flota, no tenemos exactamente ese tipo de situación y de cierto modo este país puede perfectamente, si se le estimula y si se facilitan los invernaderos, funcionar perfectamente. Ahora tú tienes un problema con los invernaderos, es que la garantía del mercado. En los últimos tiempos ha habido mucha gente que han tenido que vender los invernaderos que montó Hipólito y que montaron en otros momentos también. Y yo creo que hay que darles garantías. Tú tienes el mercado europeo, que al parecer está dispuesto a adquirir, pero hay que garantizar esa compra, hay que garantizar ese flujo. Uno de los problemas, por ejemplo, de la yuca dominicana en Estados Unidos es que no es continuada la producción. Entonces se apela a Honduras. El guandul, aquí hay una demanda determinada. Por ejemplo, países como Cuba no conocen casi lo que es el guandul, que es una leguminosa que les resolvería muchísimos problemas. Además, que resiste muchísimas sequías y demás. Sin embargo... Y rica en hierro. Y rica del guandul dominicano se fue a sembrar a Ecuador. Y las tierras ecuatorianas son mejores, en gran parte. Y rindieron cantidad. Entonces tú ves que te dicen guandul de Ecuador tipo Santo Domingo. Licenciado, también queremos hablar con usted sobre el tema político. Realmente este año y el año próximo han sido importantes para el Partido Revolucionario Dominicano. Usted lo vemos más cerca, ya con un trato más cercano con los líderes del PRD. Y quisiera que usted nos diera su opinión, pero luego de que vengamos de una pausa comercial. Bien. Bien, seguimos esta conversación con el licenciado Atuey de Camps. Yo quisiera, antes de pasar a ese tema... A la política, ¿verdad? No, a la política es todo. A la política partidaria. Uno es político sí, desde que está en el vientre de su madre. Así es. Ni hablar de la concepción de Aristóteles, ¿no? Después, de los políticos también. Desde el vientre de tu madre, tú estás, tu mamá pagando un ente impuestos. político. Ya, entre otras cosas. Pues bueno, tema educativo, tema de educación. Antes de abordar ese otro tema, es una lástima que a esta altura del tiempo estemos discutiendo la aplicación del 4%. No estoy diciendo con ello que el presidente tenga que erogar el 4% total por las dificultades económicas que puede tener,
pero puede hacer una programación. El presidente tiene sus argumentos sobre la calidad de la educación. Yo creo que sí, que hay que cuidarse en un aumento educativo para que vaya a mejorar la calidad, no a que se asignen sueldos a diestra y siniestra y que no se cumpla con la función que debe cumplir. Los mismos maestros mal formados, que no cumplen los horarios de clase, entonces ahora van a ganar más. Exactamente. Entonces, digo, sus excepciones, no vamos a generalizar. Hay que hacer un plan, obviamente, de formación docente. Una vez en la universidad se hizo eso, básicamente para un poco mejorar la situación cuantitativa y cualitativa de lo que producía la Escuela de Formación Abigail Mejía, que está cerca de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero era insuficiente. Y en la Facultad de Humanidades se hicieron planes de formación de maestros en 1 año y 2 años. Y eso daba, además, cierta categoría para mejorar la calidad del salario. Escuelas, métodos. Óigame, hoy en día, la televisión virtual te permite a ti, que un profesor de Harvard, en varios idiomas, traducido al español y demás simultáneo, lo que fuere, te dé una cátedra de lo que significa, y ello no es exactamente empleado en las universidades y en las escuelas de este país. Y eso debía de ser una de las pretensiones de cualquiera que ocupe la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque aquí equivocadamente se ha concebido la idea de que la educación es un gasto. No es así. Es la mejor de todas las inversiones. Y hasta la Biblia lo dice. Usted puede dar la caridad, el logro, pero enséñale a pescar y usted va a ver. ¿A qué usted atribuye esta actitud en la ciudadanía, esta nueva actitud ciudadana de luchar por la educación, de luchar por el medio ambiente? Es un nuevo fenómeno. Sin pretender ser muy original, yo quiero hacer tengo bastante buena memoria histórica. El fenómeno que se está produciendo aquí, guardando la diferencia, solamente se produjo una vez anterior, que fue cuando las manifestaciones de reafirmación cristiana, a raíz del fomento del derrocamiento de Juan Bosch, terminaron con el derrocamiento del profesor Bosch, en donde los sectores religiosos se metieron en los colegios a abuchear y a hacer campaña contra los legisladores. Y en esa época se decía que comían hierba, y lo digo porque mi padre fue diputado en esa época y yo visitaba el Congreso Nacional. Entonces, en esa dirección, usando los teóricos de la política, siempre dicen, y entre ellos Juan Bosch, que fue un teórico práctico, que cuando la clase media, pequeña y alta, se mete de este forma, ese sector es el que más movilidad tiene para arriba y para abajo y el que más posibilidad tiene de hacer cambios de gobierno. Ya no con golpe de Estado, como fue aquel caso de Juan Bosch, porque las circunstancias han variado afortunadamente en función de esa experiencia terrible. Pero debe de constituir una alerta para el gobernante de turno cuando se producen estos hechos. Yo estoy almorzando el lunes en mi casa y cuando voy a almorzar vienen mis hijas que vienen del colegio con un abriguito amarillo. No es el que decía 4%, un abriguito amarillo de ella, que no tuvieron que comprar, pero porque en definitiva se identificaba y los padres de las niñas también. Pero negarse a ello y querer y pretender modificar por ley esa situación no es correcta. Yo recuerdo cuando en el gobierno de Salvador de Blanco se aprobó el 10% para los ayuntamientos. No se aplicó seguido. Se ha ido gradual. Creo que ahora es que se viene a aplicar. Bueno, pero vaya usted gradual, pero no hacia abajo, sino hacia arriba, aumentando la inversión. ¿Cómo valora usted, licenciado, la propuesta que el presidente Fernández ha hecho de incrementar en 5.400 millones de pesos el presupuesto destinado a la educación en el país, naturalmente sin consignarlo en el presupuesto de la nación, sino refiriéndolo, ¿no?, al presupuesto suplementario? Fíjese, en la ley y la Constitución dominicana de siempre nunca ha conocido el presupuesto suplementario. Ese es un argumento muy traído por los cabellos. Hay un presupuesto y ley de gasto público
que el Congreso Nacional aprueba. Ahora bien, que usted le mete un adendo, bueno, termina siendo presupuesto y demás. Yo creo que es un dinero insuficiente. Ahora bien, yo conversé recientemente con el presidente y el presidente nos informó que había sido víctima de una situación en la que le habían quitado 27.000 millones. El Fondo Monetario el Internacional. Fondo Monetario Internacional. Bueno, 27.000 millones es una cantidad seria que se le quite. Y que además el gobierno tenía liquidez, pero no podía emplearlo, porque si emplea la liquidez, genera inflación. Yo fui de los negociadores con el fondo y sé que el fondo piensa así en eso. Comparto el criterio de las precariedades que tiene el presidente. Sin embargo, a mí me parece que el presidente debía de emplear la experiencia que uno de sus maestros, el doctor Balaguer, empleó. Cuando alguien dice que las movilizaciones, que el tema educativo no mueva al pueblo, están equivocados. En la historia de la República Dominicana, las movilizaciones de masa más grandes se produjo con la lucha del medio millón, ligada a otras reivindicaciones del pueblo. Todavía uno la recuerda. Medio millón para la universidad. Claro. ¿Por qué no se ha escrito abundantemente eso? Por mediocridad, porque la dirigí yo, entre otras cosas. Pero además en Francia, a De Gaulle, quien lo derroca es la manifestación estudiantil, entre otras cosas, y él renuncia posteriormente. Entonces, sí, el problema estudiantil desde el movimiento de la reforma de Córdoba, en Argentina, a principios del siglo pasado, ha sido capaz de movilizar a miles y miles y a una población entera. Entonces, ¿qué empleó Balaguer? Yo recuerdo esa movilización, porque se habían herido varias personas y se creía que yo estaba herido. Había una delegación encabezada por Andrés María Ibar Nicolás y un grupo del colegio, del Consejo Universitario en el frente del Palacio Nacional. Y cuando se estalla la confrontación en la Juan Sánchez Ramírez, en donde se hieren algunos estudiantes, y yo recojo a una muchacha herida y la camisa mía blanca se llena de sangre, el doctor Balaguer toma una decisión. ¿Cuál fue esa decisión? Que puede imitarla perfectamente al presidente. Designó autoridades universitarias y autoridades del gobierno para que identificaran las leyes por donde podría perfectamente lograrse esos recursos. ¿Por qué el presidente no designa una comisión que identifique fuentes de financiamiento? Por ejemplo, Balaguer fue tan hábil que la fuente que identificó la universidad en la que trabajó José Rafael Abinader, en honor a la verdad, generaron más recursos que la lucha que nosotros exigíamos del medio millón. Entonces metió una coletilla. Los excedentes pasan al Fondo General de la Nación. Entonces, bueno, el presidente puede perfectamente también repetir eso. Pero devuelva la pelota, póngasela a los movilizadores y dígale, vamos a identificarla. Ah, bueno, espérense, no, este sector empresarial no, porque está muy afectado. Bueno, pero venga acá, vamos a buscar y no hacer de esto una tormenta en un vaso de agua relativo. Y digo relativo porque es muy importante para el país, pero el presidente debía de tener más diligencias y sus colaboradores entender. Por ejemplo, en estos días el ministro de Educación da unas declaraciones, bueno, no puede darla de otro modo, en donde dice que el gobierno no tiene esos recursos. ¿A quién le amarga un dulce? A los diabéticos. Óigame, si le dan esos recursos a educación con todas las limitaciones que tiene, y este país se multiplica la escuela de formación laboral acelerada, óigame, y se hace una serie de cosas que hay que hacer. Ampliar la tanda. Por Dios, la tanda claro, única. este país cambia. El presidente del Senado y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, en unas declaraciones, yo me atrevo a decir que contradice al presidente Fernández, ¿no?, en la propuesta que ha hecho de incrementar en 5.400 millones de pesos la asignación presupuestaria de educación, cuando señala que los empresarios debían sacrificar un 2% del 5.8% que reciben como exención de impuestos por importaciones y por impuestos en general. Mire, Entonces, no entiendo cómo el presidente se sienta en la mesa de negociación con los sectores que están luchando por el 4% y el secretario general de su partido y presidente del Senado, entonces sale con esta declaración.
Bien. Que podría crear, Sí. no sé, conflictos. Conflicto. Bien, esa es una posición de Pare Pérez. Creo que hubo un diputado que dijo que se quiten los financiamientos a los partidos políticos. Tal vez más práctico quitarle estas bonificaciones. Yo en mi vida había visto que un congresista tenga que recibir bonificaciones, pero ¿qué es esto? Y se emiten bonos para cosas, y están haciendo negocios y demás. Entonces, yo creo que esto, los excedentes en el gasto. que el sindicalista de Conatra, no, de Juan Ubieres denuncia. Bueno, ese podría ser un aporte importante que pasara. Digo esto no exactamente de modo travieso, sino lo que quiero significar, hay perfectamente, y puede y debe haber, una voluntad. Y vamos a imitar en eso al doctor Balaguer. La forma del doctor Balaguer, se designa una comisión de los colegios, de la Fundación Montalvo. Sí, de la misma coalición que hay representados sectores importantes de la sociedad. El secretario de Planificación Económica. Agripino, que no puede faltar. Bueno, no debe. Pero el secretario de Planificación Económica, el director de Impuestos sobre la Renta. Y para identificar la fuente donde Claro, y vamos perfectamente, tal vez hasta por la llamada telefónica poniendo 2 pesos o 1 peso. Quizás estas declaraciones de Reinaldo Pared es en respuesta a los que abogan por la disminución de las asignaciones al metro, ¿no? Yo creo que no debe reducirse. Yo estoy con el metro, a pesar de que cuando fui regidor me opuse, pero sin embargo he llegado a la conclusión de que sí es necesario, quizás no prioritario, pero sí necesario para resolver el problema del transporte de la ciudad de Santo Domingo, que es desesperante. Pero ni estoy de acuerdo con reducir el presupuesto asignado al metro, pero tampoco con que se recurra a esta posición, ¿no?, de querer ahora reducir los beneficios que tiene el sector empresarial por las excepciones que por ley, me imagino yo, reciben de parte del gobierno. Pero mira, la generación de recursos que te da a ti las telecomunicaciones, hasta poniendo 2 pesos por teléfono, supongamos, en la que una parte la aporte de la población y la otra parte la aporte los dueños de las empresas telefónicas que están obteniendo buenos beneficios. Así es. O sea, hasta por ahí Le voy a pedir y hasta con la cervecita también, con los cigarrillos. Eso se puede. Sí. En aquella ocasión lo hicimos. Sí. Y la verdad es que cada vez que hay una crisis se acude a ese sector. Sí. Entonces, ha sido castigado ya. Ha sido castigado. Pero hay otros sectores. Licenciado, le voy a pedir unos minutos, tengo que ir a publicidad. Señores, regresamos en breve con esta conversación que sostenemos en Tema Libre con el licenciado Atuay de Camps. Bien, licenciado. Déjame, antes de que tú concluyas, si a mí me preguntaran, ustedes, si quitando al secretario de Educación se resuelve el problema, yo diría que no. Melanio, yo creo que ha estado haciendo, pero claro, en una situación muy limitada. Si me consultan y me preguntan, bueno, ¿usted cree que Leonel Fernández Reina en tuita persona es contrario? Porque esa es la percepción que hay al tema de educación por las declaraciones que le ha dado y por la forma en que se ha producido. Yo diría que no. Que el presidente no necesariamente lo es, pero creo que se ha manejado, vuelvo a decir, mal el tema. Y ahora es que debía el presidente imitar a Balaguer en ese sentido, cuando la lucha del medio millón. Yo sé que el presidente era muy joven en esa época. ¿Qué usted espera para el próximo año en el país? Va a ser un año difícil, pero interesantísimo, porque va a haber un cambio de gobierno. Se supone, primero el doctor Leonel Fernández Reina no va a la reelección presidencial. ¿Por qué usted asegura que el presidente Fernández no va a la reelección? Primero porque una tercera reelección en línea, ni hasta genios de la política en función de lo que significó Balaguer como estadista, independientemente de que yo fui uno de sus opositores más firmes, no le salió fácil. 3 reelecciones en línea, una. Aunque Leonel Fernández lleva 3 reelecciones, sería una 4ª, pero en línea estamos hablando. Eso no es fácil, porque los pueblos se cansan, requieren cambios,
Y esa demostración que dio la Galo, entre otras cosas, es también el agotamiento y la necesidad de cambio. Ahora, lo que hay que hacer es, obviamente, presentar otros candidatos a ese partido, por ejemplo, el PLD, entre otras cosas. Soy un convencido, además tú estás viendo las señales, la propaganda que estaba haciéndose para favorecer a Leonel Fernández Reina, él no la ha estimulado aparentemente y ahora está siendo sustituida por una que dice desde que el mundo es mundo, después del primero va el segundo. Yo no sé de dónde sacaron eso, pero bien. Porque hay un tercero, un cuarto y hay mucho más, ¿no? Pero en definitiva, ahora indica que van a hacer un lanzamiento de la frita Alburquerque. Si tú me preguntas, bueno, y si el proceso no tiene ese tipo de cortocircuito, ¿quién gana? Pues obviamente que Danilo Medina. Luce que ha hecho un mayor trabajo y ha acumulado una mayor cantidad de fuerza, independientemente de que haya aspirantes como José Tomás Pérez, que es una persona buena, que ha jugado su papel y que fue un gran senador. Yo entiendo eso, básicamente, pero soy un convencido de que el presidente no va. ¿Y en el PRD? ¿Cómo usted visualiza la situación? Usted se ha reunido con Miguel Vargas, con Hipólito Mejía, se han saneado ya todas esas diferencias que habían anteriormente. No. ¿Siguen vivas las heridas? No es un problema de herida, yo nunca he estado herido. Okay. Yo asumí una posición antireeleccionista porque cuando ingresé al PRD en Cotuí con mi padre, me inscribí en un partido antireeleccionista. Si era un partido reeleccionista, debía haberme metido a reformismo. Vamos a estar claros, yo no le puedo criticar eso a los reformistas, que han sido coherentes en su reeleccionismo. Bien, aunque ahora lucen un poco sin rumbo. Bueno, aunque está Carlos Morales, que es una gran persona, y hay otros dirigentes ahí que son muy buenos. Yo no es que haya sido herido, ni mucho menos, no, asumí una posición. Y siempre he creído que en este país se requiere también personas que asuman posiciones firmes, porque la genuflexión, la entrega, el chaqueteo, el pirateo, el cambio, es muy dable en muchas situaciones y es una vergüenza y un mal ejemplo. Ese es mi criterio. Por eso siempre he entendido que ese transfugismo que se produce en partidos se termina siendo un boomerang para el que lo hace y el que lo auspicia. Igual que la compra también. Entonces, Hipólito Mejía, que no tenía obviamente esa historia en el PRD, que no sabía, porque nunca fue detenido por una lucha reivindicativa del país, llega al gobierno con auspicio de todos nosotros y a raíz de la muerte de Peña Gómez, yo hasta lo apoyé a Hipólito Mejía, y él mete el tema de la bendita reelección, en gran parte liquidando el esfuerzo de José Francisco Peña Gómez, su tesis doctoral en su vida política. Ahora, ¿qué hizo eso? El bendito traje a quien recibió fue a Leonel Fernández Reina. ¿Usted fue de lo que contribuyó a esa derrota de Hipólito? Por supuesto que iba a contribuir. Pero bueno, sea quien sea el beneficiario, obviamente era una vergüenza lo que estaba aconteciendo. Hipólito Mejía y yo no hemos tenido diferencias personales, han sido políticas. Entonces, él, en un momento determinado, pidió visitarme y yo accedí. Fue una buena reunión. Él se autocriticó. Bueno, pues muy bien, no hay ningún inconveniente. Mis diferencias no son contigo personales. Yo le dije, presidente, no le digo presidente, Hipólito, la bellaquería tuya produjo 4 derrotas en línea y vamos a una quinta. No, eso fue que yo que cosa y ya yo, bueno, él cambió. Como él hace. Bien. Bueno, pues muy bien. Perfecto, no hay problema. Miguel Vargas Maldonado ha sido un gran amigo mío de hace muchísimo tiempo. Claro. Parecería que no nos conocíamos después que yo asumí la posición antirreeleccionista. Él, que iba muchas veces a mi casa, hasta 9 veces en una semana, dejó de ir. Yo también entiendo que el miedo es libre. El miedo para poder mantener el cargo y ese tipo de cosas, etcétera. Bueno, es libre. Bien. Y
bien, Miguel llegó, perfecto, me dijo que quería. Se equivocó él con el pacto de las corbatas azules. Pero Le abrió las puertas a Hipólito y grandemente. al presidente Fernández. Ese es uno de los errores más grandes de Miguel. Hoy siendo al presidente Mejía, al expresidente Mejía, y hoy siendo al presidente Leonel Fernández Reina. Mire, lo que voy a decir ahora es un juicio que es muy personal, porque lo entiendo y lo siento. Pero déjeme así. decirle, Sí. Miguel y yo somos amigos. Ahora, ¿qué ocurre? Empezamos a hablar, había la posibilidad de, él quería que se designara una comisión para entrar a un pacto de partido a partido, pero finalmente no quiso hacer concesiones mínimas que nosotros planteábamos Eso fue para las congresionales. para congresionales. Entonces, bien, liquidamos eso. Si hoy fuera la convención del PRD, ¿quién ganaría, Miguel o Hipólito? Desde su punto de vista. Yo en la entrevista que tuve con Miguel y con Hipólito dije que iba a reservar ya porque ellos me pidieron. Y entonces tengo mi criterio. Por ejemplo, un padrón abierto. Cuando a mí me dicen semiabierto, bueno, semiabierto, ¿qué es semiabierto? Tú me vas a decir, este padrón es del Partido Reformista y este es el padrón del PLD. ¿Y tú crees que la gente en línea votando en fila va a aceptar que tú empieces a hacer una serie de cosas? Bueno, tú puedes estar apto, pero que tú tendrías que comprar 15,000 laptops y 15,000 plantas eléctricas para meter ese tipo de situaciones. Y eso no es verdad que estamos preparados. Entonces, en mi criterio, un padrón electoral abierto beneficia más a un candidato que a otro. Pero no quiero entrar. Bueno, pero yo creo que eso... Yo creo, y le reitero un juicio muy personal, que en el PRD se ha cometido una gran injusticia con usted, licenciado. Usted debió haber sido candidato presidencial, una figura emblemática de ese partido, que ha mantenido los principios. Entonces, yo veo desde lejos y desde fuera, veo un choque de trenes en la convención del día 6 del mes de marzo del próximo año. Se produce un tranque, ahí no hay un árbitro en el PRD. No lo hay. Habría que buscar una figura que pudiera dar la cara por el Partido Revolucionario Dominicano. Un candidato que no fuera ni Miguel Vargas ni Hipólito Mejía. ¿Aceptaría usted ese reto si se lo propusieran? Yo soy un hombre acostumbrado a no soñar con pajaritos preñados en el aire. Usted me está diciendo que yo sueño. No, claro, que usted sueña, porque en definitiva esa es una actitud demasiado inteligente para que lo puedan hacer, porque no es por un problema de mediocridad, es que los intereses creados son terribles. Yo diría que más que inteligente es una decisión de buenos políticos, Sí. de políticos de verdad. Sí. Yo le dije a Miguel, oye, ante una pregunta periodista, si la reelección va, que yo no creo que vaya, le dije, y automáticamente se produce un frente antieleccionista como se produjo contra Hipólito Mejía. Y yo voy a estar ahí, en ese frente, trabajando. Y tanto tú como Hipólito no deben de ser candidatos. No tengo que ser yo, ¿eh? No. Tendría que buscar un candidato de consenso que generara una salida provisional del PLD del gobierno. Porque por encima de todas esas encuestas que tú estás oyendo, observa la fortaleza del PLD. Además, 41%. Además, espérate, antes había un bolsillito chiquito aquí por los pantalones de los hombres, que ya ahora ni lo hacen tampoco. En ese bolsillito, tú tienes que meter 1 millón de la tarjeta de solidaridad y tienes que meter 500,000 empleados. 500 y pico de mil empleados. Y eso pesa. Bueno, tú lo multiplicas por 2 o lo dejas por 1. Oye, eso pesa. Y eso lo sabe el gobierno. Licenciado, se nos ha terminado el tiempo, pero yo quiero también hacer mi aporte en ese sentido, Sí, con relación a su persona. Yo creo que hasta que el PRD no cuente con Atuay de Camp, no gana unas elecciones más. Tenía una pregunta, pero ya el tiempo. Pero en un próximo programa, pero la voy a dejar sobre la mesa. ¿Cómo logró usted, habiendo sido un opositor firme contra Joaquín Balaguer en el aspecto político, logró ganarse el aprecio, el cariño y la confianza de Joaquín Balaguer? Nunca planteé un tema personal, sino político, y respeté al doctor Balaguer. Bien. Licenciado, muchas gracias. Gracias. Señores, gracias por acompañarnos. Les invito a que pasen una feliz noche y que nos encontremos de nuevo en otro tema libre. Gracias.